Bien, buenas tardes a todos nuestros seguidores del diario La Opinión. Nuevamente estamos con el médico Andrés Arias. Él es médico pediatra, es infectólogo, es una de las voces expertas en el tema del coronavirus aquí en la ciudad, y él nuevamente nos está regalando estos minutos para conversar sobre esta pandemia que está alarmando al mundo y que obviamente aquí en la ciudad también está preocupando, pues ya sabemos que existe el primer caso confirmado de coronavirus. Doctor, gracias nuevamente, y sin más preámbulos, pues quisiéramos que empezáramos explicando la curva epidemiológica en Colombia con el COVID-19. Bueno, empezamos un poquito más allá, pero hablemos del 6 de marzo con el primer caso, ¿cierto? Este es a hoy, seguramente tendremos una actualización muy pronto, ya van 54 casos, digamos que estamos casi duplicando por día el número de casos, ayer tuvimos más de 11, básicamente porque es importante, acá es más o menos como ha progresado. Quiero que miren el primer caso y el tiempo que se estaba demorando el sistema en reportar y cómo hemos ido aumentando día a día, y algo muy importante también en diferentes ciudades con diferentes, digamos, zonas geográficas involucradas, desde clima tan cálidos, eso ya de entrada nos desmitifica el hecho de que en clima cálido no da, como Neiva, y en Bogotá, por ejemplo, donde nos preocupa actualmente por la entrada del pico respiratorio, o sea, de virus respiratorios adicionales que usualmente se ven para esta época del año. Básicamente esto ya es por ciudad, y lo otro que nos preocupa es que si bien antes todos eran importados, es decir, llegó del vuelo de España, llegó del vuelo de Italia, actualmente estamos viendo ya los contactos de esas personas, que son más o menos estos colorcitos que están acá, son contactos, ya no son directamente importados. Eso nos quiere decir que estamos en riesgo que esta curva se altere. ¿Qué pasó en Italia? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en España? Digamos que lo cierto es que un gran porcentaje de la población se va a ver infectada y posiblemente con signos de la enfermedad, 80% signos leves o asintomáticos. ¿En qué momento nos vamos a enfermar toda esta cantidad de la población? Ese es el problema. Si hacemos un pico muy alto, es decir, todos lo hacemos al tiempo, el problema, más allá de que todos lo hagamos al tiempo y que chévere todos hacerlo al tiempo, entre comillas, para que estemos protegidos, es que ese 5% que va a requerir cuidado intensivo puede que no consiga cama, porque no estamos dejando de un lado que van a seguir habiendo accidentes de tránsito, la peritonitis va a seguir, el que se infarta va a estar, ¿cierto? El que se enferma por otra causa también va a estar, sino que adicionalmente colapsamos el sistema de salud. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer y en que la comunidad es un papel o juega un papel fundamental? Y de pronto en Italia y en España no hubo esa colaboración y tuvieron que entrar en cuarentenas obligadas, en sanciones económicas para poder lograr hacer esto, aplanar la curva, es decir, que la población que igual finalmente se va a infectar lo haga, pero en momentos diferentes, para que nosotros como médicos poder garantizar la atención del paciente sin que se desborde y colapse el sistema de salud. En todo caso, si esto llegara a pasar, la mortalidad no es que nos toque un peor virus, es que al tener colapsado el sistema, pues yo no puedo brindar una atención adecuada, y eso pudiera ensombrecer el pronóstico en Colombia. Vamos a un ritmo de dinámica de diagnóstico más rápido. Entonces hay preguntas que solo el tiempo y la evolución nos lo dirá. ¿Más casos? ¿Hemos mejorado el diagnóstico? ¿Estamos facilitando las herramientas para que las personas que llegan de estos países hagan su cuarentena y llamen, y hemos diagnosticado más personas asintomáticas o con cuadros leves? Estamos en esa dualidad todavía. Cuando uno ve la cantidad de personas que se están cuidando en casa, siguen siendo muchas, pero en el futuro no sabemos cuántos de esos puedan complicarse y requieran atención hospitalaria. Ahora, doctor, de un día para otro Colombia duplicó sus casos prácticamente, es decir, de sábado para domingo duplicaron sus casos y hoy ya son 54. ¿Qué significa esto?
Significado de esas preguntas. Seguramente estamos diagnosticando más, hemos flexibilizado los criterios diagnósticos y eso es algo que es favorable porque saber con qué contamos, quiénes son los pacientes que nos llegan y a quiénes vamos a indicar la cuarentena. Que si yo te digo tienes gripa y no es coronavirus, pero viniste de Italia, no te puedo hacer la prueba, te vas para la casa y sales, ¿cierto? Si ya incluimos criterios más amplios, es decir, ya podemos decir fiebre o venir, estar en contacto en los últimos 14 días con una persona caso positivo de alguno de estos países, pues seguramente aumentamos los diagnósticos que podemos obtener y eso puede ser parte de lo que vemos reflejado. Lo preocupante sería que estemos viendo reflejado una dinámica más de contagio permanente o de ciclos que aún gracias a Dios pues no hemos visto, que se llaman ciclos comunitarios, es decir, una persona como usted como yo que no ha salido en los últimos 14 días, que no tenemos un contacto conocido, que no hemos viajado a ninguno de estos países y que de repente seríamos o fuéramos positivos para el COVID-19. ¿Cómo ve usted la situación en Cúcuta, tomando en cuenta las últimas medidas que han anunciado las autoridades, cierres de parques recreacionales, prohibición de reuniones o aglomeraciones de más de 50 personas, incluso la iglesia ha hablado o ha anunciado que no habrá misa los domingos? En Cúcuta, ¿estas medidas son suficientes? ¿Qué más hace falta por hacer? Lo principal es el compromiso comunitario. Es que la gente, más allá de que estos centros prohíban, que los bares cierren, como hizo Asobares, que las iglesias prohíban, es entender que así estuvieran abiertas, yo estoy comprometido con mi salud, con la salud de mis hijos, así a ellos les vayan cuadros muy leves, pero entendiendo que le puede dar muy duro a mis papás, entendiendo que le puede dar muy duro a mis abuelos, entendiendo que el contagio puede hacer un pico muy rápido, como les mostré, y que yo puedo intervenir para que esa curva se aplane. Eso es lo importante, el compromiso de ciudadanos, entender, solidarizarnos, guardarnos en la casa. Si bien esas estrategias son buenas porque culturalmente estamos muy reacios a entender que nos puede afectar, tenemos una visión muy diaria de estamos bien o la ciudad no va a poder, entonces yo para qué, tengo 30 años, me siento bien, estoy fuerte, a mí no me va a pasar nada. Esa es la visión que nos hace daño. Entonces tener un apoyo que prohíba estas cosas está perfecto, realmente es adecuado. Ahora, respecto al cierre de frontera, realmente el personal médico está entendiendo que este cierre de frontera es un cierre presidencial que era esperado. Sin embargo, tenemos que funcionar con la idea real que vivimos día a día, y es que hay muchas trochas no vigiladas por las cuales van a ingresar los venezolanos. Entonces nosotros estamos contando con la necesidad de camas para el colombiano en el norte de Santander, sino la población venezolana que nos ingrese. Es una realidad que como médicos lo sabemos y que los entes administrativos deben también tener que reconocerlo, porque la realidad es que no existe suficiente pie de fuerza para cubrir todas las posibles trochas por las cuales puedan ingresar. Por eso entonces es importante el compromiso de los ciudadanos para evitar que haya más contagios debido a la carencia de infraestructura y de personal humano, ¿no? Exacto, podemos llegar a tener la infraestructura que tenemos preparada desbordada, eso sería trágico, y el personal también ocupado. Los grupos vulnerables, recordemos a la ciudadanía cuáles son esos grupos vulnerables, los que están más, pueden ser atacar más fuerte esta enfermedad, este virus. Entonces, por encima de los 60 años son los grupos de mayor riesgo, sobre todo mayores de 80 años, donde la mortalidad llega al 15-18%. Entonces son nuestros padres o abuelos, por lo menos mis papás y mis abuelos serían el grupo de riesgo principal. Pero ¿qué pasa? Hay que entender las tablas, por ejemplo, de Corea. Cuando esto se queda en el comunitario, como es solo la tercera edad, y a mí no me va a dar tan duro, a mí me mata el 3%, pues yo salgo a la calle y no me doy cuenta que no solo es tener la enfermedad, es que yo puedo ser una fuente de contagio activo, ¿cierto? Por cada 4 personas en un círculo pues, donde estemos personas susceptibles, por cada enfermo por lo menos 3-4 que pueden enfermarse a raíz de mi responsabilidad. Vimos en estos días un video que circula en redes acá en la ciudad de Cúcuta, en el aeropuerto, gente consciente que en el aeropuerto El Dorado, donde hay fallas, la alcaldesa lo ha reconocido, le ha hecho el reclamo al administrador del aeropuerto El Dorado respecto a lo que la gente que ha pasado sin el chequeo, donde no debiera haber llegado sino directamente a cuarentena, han llegado a la ciudad de Cúcuta a agredir al personal del aeropuerto que está haciendo cumplir la directriz
y a seguir derecho a sus casas y a seguir una vida rutinaria cuando siendo leves, cuadros leves o asintomáticos potenciales son fuentes de contagio para la comunidad. Entonces es algo que debe entrar en nuestra conciencia, hacer aislamiento en casa. Hay un video muy interesante que dice, asumamos que tengamos la enfermedad por estos 15 días, que es muy leve, o que nos confirmaron y somos asintomáticos y vamos a utilizar solamente las salidas para cosas necesarias. Sobre los síntomas, doctor, para que la gente tenga claro cuáles son esos síntomas y si existe un orden en la aparición de esos síntomas. No existe un orden definido, es decir, si bien la gran mayoría, por ejemplo, hacen fiebre, lo que sabemos es que casi el 70% del momento que se presentaron no la tuvieron en el momento que se presentaron. Son síntomas un poquito sumándole al resfriado común, es decir, resfriado común es congestión nasal, estornudos, algo de tos seca. A esto le podemos quitar un poquito menos de estornudos, aunque pueden haber congestión nasal, tos, dificultad para respirar o sensación de ahogo en los casos que se van complicando, y fiebre, que es temperatura tomada más de 38, 38,3. Sobre las consecuencias que puede dejar este virus en las personas que se recuperan, ¿cuáles son esas consecuencias que quedan? Mira, depende de qué desarrollo de enfermedad tuviera. Si yo fui una persona que hizo un cuadro muy leve, vida normal. Si yo fui una persona que tengo 80 años, desarrolló un compromiso pulmonar extenso, depende del grado de compromiso pulmonar que haya desarrollado, puedo quedar con un pulmón lesionado, con fibrosis, pero depende en qué momento estemos en el diagnóstico. Un cuadro leve, que todo el tiempo dure de esta manera, no tiene por qué dejarme secuelas. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, ¿esta enfermedad puede afectar su vida profesional de ahora en adelante? Debe cursar, si es un cuadro leve o moderado, debe resolver como una enfermedad respiratoria, debe resolver como la influenza. Otra cosa es ingresar a una unidad de cuidado intensivo, desarrollar pulmón de sepsis, por ejemplo, desarrollar dificultad respiratoria progresiva o lo que llaman síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esto puede dejar daños pulmonares, pero ya por la necesidad de ventilación mecánica, la invasión y el daño pues de la enfermedad pues, de desarrollo tan grave en el pulmón. Pero el 80% van a tener un pulmón sano, el 10% adicional, 15% también va a quedar sano, aunque un poquito más de síntomas en el momento de la enfermedad, y ese 5% restante habría que evaluar cómo se desarrolló. Sobre el aislamiento, pues muchas personas han sido conscientes y han llegado a sus casas y se han aislado, pero ¿cómo debe cumplirse ese aislamiento? ¿De qué manera la gente puede aislarse en su casa si está llegando de viaje fuera de Italia, de España? De Italia, de España, incluso ya en este momento en fase de contención comunitaria. Es entender que si yo puedo ofrecerle a mi trabajador teletrabajo, se lo ofrezco. Si yo puedo trabajar desde mi casa porque soy independiente, lo hago. Solamente salir para cosas básicas, realmente necesarias. Y hay muchas cosas en las redes, muchas aplicaciones, muchas publicaciones que básicamente dicen, bueno, esto es todo lo que usted puede hacer estando en su casa. Reevalúe sus finanzas, redistribuya el tiempo que utiliza con sus hijos, desarrolle un libro, ejecute algún proceso que hubiera tenido estancado. Y aunque no son vacaciones, eso es importante entenderlo, no son 15 días que estamos dando o que da el gobierno para que usted salga y deshaga, vaya a la playa, como hemos visto, influencers o mal llamados influencers que dicen, un tiempo de vacaciones me voy de playa, y esa es la imagen que transmiten y es una irresponsabilidad realmente. Es estar en la casa la mayor parte del tiempo posible, no ir a buscar restaurantes, no dejar de usarlos, simplemente utilizar los domicilios. Básicamente eso. En los casos confirmados, ¿cómo se hace protocolo de seguridad? O sea, si la persona convive con sus familiares, ¿cómo ocurre ese aislamiento allí para que esas personas no se terminen contagiando también? ¿Cómo es ese proceso? Entonces, si la persona está confirmada, igual se le refuerza la higiene de manos, idealmente que compartan su cuarto, utensilios personales, para alimentarse, no compartir, por supuesto, por las secreciones, jugos, agua. Utilizar el tapabocas si tiene síntomas leves, y que las personas que conviven, en ese caso con una persona sintomática, también usen el tapabocas y refuercen mucho la higiene de manos. ¿En qué momento una persona que cree sentirse estar afectada por este virus puede consultar? Bueno, esto es un problema importantísimo. Estamos en pico respiratorio en Bogotá, hay enfermedades respiratorias permanentes en Cúcuta.
Ya me han escrito mucho por redes: doctor, le empezó un moco, ¿será un coronavirus? Doctor, ¿no ha tenido el contacto? ¿Será un coronavirus? Entonces, puede ser uno de los hermanos, habíamos hablado de esto en un live previo, no lo sabemos, puede ser influenza, puede ser rinovirus, pero todavía estamos en un momento de contención en que si no has tenido contacto con una persona positiva o no has viajado a uno de estos países, no puedes tener en este momento un coronavirus COVID-19. Sobre la solicitud de la prueba, muchas personas que han llegado de España pues han solicitado la prueba, ¿no? Y obviamente pues el pie de fuerza está destinado ya a casos realmente sospechosos, pero por afuera las personas se pueden practicar un tipo de prueba para descartar o no el coronavirus. No, todavía es una prueba que se debe procesar por el Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud tiene un límite de pruebas que se pueden procesar diarias, no es algo electivo. Esto no es, como dicen también en redes, esto es solo para los de corbata, llegar y decir quiero la prueba, porque si tú no cumples definición de caso, definitivamente no eres candidato a hacerte la prueba. O sea, que la gente no tampoco puede caer en las especulaciones de algunos que puedan querer lucrarse con ofreciendo test de... Estamos tratando de traerlo, estamos tratando de descentralizarlo, por lo menos para los Santanderes, tener en Santander del Norte o Santander, básicamente la prueba para poder hacer y tal vez tener tiempos de resultados más óptimos, más rápidos. Sin embargo, no es algo comercialmente disponible o independiente de cada institución, como se hace en Estados Unidos, que hay centros universitarios que tienen muy bien implementada la biología molecular y han hecho sus propias pruebas, y su versión de INVIMA, que es el FDA, se las ha autorizado. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero pues la idea es que en el paso del tiempo podamos lograrlo. El estado Táchira, fronterizo con Norte de Santander, está aplicando cuarentena. Allí no hay casos confirmados, se ha hablado de unos casos sospechosos y hasta el momento, esta tarde la gobernadora del estado Táchira anunciaba que se mantenía el monitoreo, pero no se han confirmado casos. Ellos aplicaron cuarentena. ¿Cabe una cuarentena también en Cúcuta y Norte de Santander como hicieron en Venezuela, no? Pues recuerda que todo eso que estamos hablando de fase comunitaria es una cuarentena aún no obligada. Esto es solicitarles a la población general que se cuiden y que nos cuiden al personal médico, porque en Italia el 20-30% del personal médico se ha visto afectado, entonces nos podemos quedar sin médicos, se puede desbordar el sistema, y la idea es que desde ya apliquemos una contención y creamos una cuarentena no obligada, que no lleguemos al punto de España e Italia, donde fue muy tarde la implementación obligada y ya se desbordaron los sistemas. Sobre el uso de tapabocas, pues ya es una realidad que hay especulaciones con los precios de los tapabocas, no se consiguen tapabocas, hay muchas personas pensando en hacer sus propios tapabocas. Esto es muy triste. Yo veo a la salida del hospital personas que hicieron acopio de tapabocas para su comercio, indiscriminadamente venden el de alta eficiencia, el tapabocas convencional, sin saber si funcionan, si no. Los de alta eficiencia tienen una fecha de vencimiento, muchos de estos vencidos, la gente en su afán los está comprando. Mira, básicamente son de uso y botar. No se usan para relavar, para reusar, no se usan para hacer de tela quirúrgica y por ser de tela quirúrgica impermeable lavar y volverlo a usar. No, esos tapabocas no sirven, están invirtiendo, entre comillas, mal invirtiendo un dinero, porque no les va a funcionar. El uso de geles, de alcohol, de antibacterial, también es algo que está escaseando, incluso el papel higiénico también, ¿no? Sí. ¿A qué se debe todo esto? Al pánico colectivo y a pensar que esto nos va a demorar un año, que soy egoísta y no pienso en el otro, que tener un paquete de 6, 8, 12 rollos, ¿cuánto dura un paquete para una familia de 4 o 6 personas? Sin embargo, pues es el acopio, esto es parte del pánico colectivo, querer y almacenar, pero yo no he entendido, o no estamos entendiendo, que no dejarle al otro la posibilidad de que se cuide es favorecer que yo también me vaya a enfermar. Entonces el alcohol glicerinado es una buena herramienta, pero la mejor es la higiene de manos con agua y jabón comercial, no buscar los que eliminan el 99.9% de las bacterias, y si no es ese no funciona. No, el jabón comercial funciona bien, y específicamente cumplir con los momentos. Yo les voy a mostrar básicamente rápidamente, es administrar una buena cantidad, siempre frotar en las palmas, frotar los dorsos,
hacer interdigitales, hacer lo que se llama el candado, hacer el dedo y hacer las uñas. Esto va a durar 20 a 30 segundos, pero como es alcohol glicerinado o gel, hasta que mis manos estén secas, si no, repito el proceso. En agua y jabón básicamente me seco con una toalla estándar de mi casa, pues no requiero toallas desechables. Y cuando es con gel o con alcohol, las fricciones no pueden ser más de 5 o 6 porque ya hay humo, ya las manos no van a higienizarse de manera adecuada, ya debo recurrir al agua y al jabón. Otro problema o otra situación que ha surgido con el coronavirus es automedicarse, el uso de antibióticos, multivitamínicos y un sinfín de productos que supuestamente ayudan a combatir, ¿no? ¿Qué aconsejar en este aspecto? Mira, esto es muy debatido, incluso con los pediatras, algunos han hecho diplomados de homotoxicología o médicos alternativos que han hecho la especialidad. Existe una maestría en Colombia, no tengo nada contra la medicina bioreguladora, hay evidencia in vitro, es decir, en platicos de laboratorio, que ciertas sustancias o tener ciertos elementos traza, microelementos, represión de ciertas vitaminas en el cuerpo pueden generar mejor respuesta inmunológica, pero ojo, es mejorar la respuesta inmunológica o la respuesta a las defensas, no es aumentarlas, porque yo nazco con las defensas que voy a tener toda mi vida. Pero, ¿qué vienen siendo estas sustancias que tanto se prueban, que tanto se venden? Sustancias que se pueden obtener de la dieta. Entonces quieren vitamina D, quieren vitamina C, quieren dar zinc, ¿cierto? Yo puedo todas obtenerlas de una dieta adecuada, balanceada, en buena cantidad y que sea suficiente. Si yo estoy bien nutrido, no tengo por qué invertir mi dinero en nada adicional que me aumente las defensas, porque no aumentan las defensas. Yo le aseguro a mi cuerpo que funcione bien, dándole una buena nutrición. Situaciones específicas, malabsorción intestinal, fibrosis quística, esas requieren cierto grado de suplencia nutricional. Pero si yo tengo un cuerpo que funcionaba normal y lo nutro bien, no tengo por qué desperdiciar mi dinero y más en este lucro actual, invirtiendo en megadosis de vitamina C, en Engistol, en Renican, en productos de Herbalife, de OmniLife. Me dirás, la sinfín pues, de cantidad de vitaminas, que aparte cuando uno mira la evidencia, muchas de estas son la cápsula, 80-70% harina, y lo demás, el contenido nutricional que obtengo mejor de una fruta balanceada en frutas, verduras, vegetales y proteínas diariamente. Doctor, ¿y por qué un antibiótico no funciona en el coronavirus? Claro, porque es un virus y los antibióticos, si bien por definición, recuerden que el virus no es una partícula viva, ¿cierto? Antibióticos, todo lo que va antivida, entonces funciona y básicamente lo hemos dejado para las bacterias. Como esto es un virus, no va a funcionar y no hay ningún antiviral que a la fecha sea específico para el coronavirus de diciembre del 2019 ni de los otros. Doctor, vamos a pasar a leer unos comentarios. Les recordamos, estamos con el médico Andrés Arias, él es infectólogo, médico pediatra, y con él estamos tratando sus inquietudes. Para aclararles, no hay un segundo caso confirmado en Cúcuta. A través de las redes sociales está corriendo una cadena sobre otro caso de la Norte. Sí, señor, aquí en la clínica, la ciudad, en la clínica Norte, no ha sido confirmado. Recuerden ustedes, el único autoridad que confirma los casos es el Ministerio de Salud, ¿no, doctor? También porque mucha gente no se informa por los canales regulares, ¿no? En momentos de pánico, todos hacen fiesta, entonces hasta el comercio ha sacado tristemente noticias falsas para estimular lo que está pasando, que se agote el alcohol, que no haya disponibilidad de tapabocas, que los multivitamínicos se vayan. La verdad, ayer habilitamos muchos, hicimos parte de la campaña de ¿tienes dudas antes de consultar? No saturen la urgencia, es algo súper importante. No toda gripa requiere ir a urgencias, ¿cierto? Hay motivos de consulta a los que estamos habituados, es que el 70% de las urgencias, el 70%, eso es muy dramático, de lo que consulta por urgencias no es una urgencia. Entonces es un dolor de 2 semanas, de 6 meses, de 1 año, que yo no quiero esperar 10 días la consulta externa, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué quiero esperar si hoy me antojé de ir a la urgencia? Entonces hoy quiero que me atiendan, porque yo no quiero que me den 10 días la consulta. Entonces se van y saturan, pero entonces fuiste por un dolor muscular y puedes salir con un coronavirus. En general esto aplica para todos los momentos de la vida, pero sobre todo en este momento, la pandemia,
esas consultas que pueden programarse, que pueden ser prioritarias en el caso que, hombre, sí, estoy con más fiebre de lo normal, pero no tengo dificultad respiratoria, puedo ir a consulta prioritaria, que es otro bloque, no exponerme a urgencias, no exponer más pacientes, debo ser consciente y hacer uso de ello. Ayer en las redes muchos médicos pediatras, no sé los adultos, aunque vi también varios tweets, ofrecieron por diferentes redes eso, una asesoría directa de qué dudas tienes. Antes de yo decirte que en realidad vale la pena ir a urgencias, no reemplaza la consulta presencial, pero hombre, a veces es una orientación básica que muchas veces confundan los papás sobre todo, y es lo que termina llevándolos. ¿Y qué recibimos a cambio? Burlas bobas, mal uso de esa voluntad médica de ayudar, ¿cierto? Porque se han unido muchas especialidades. Entonces, si este callo en el pie, como me contaba, si es verdad, de 6 meses, ¿cómo me trata un callo en el pie? Hombre, el callo en el pie, programa tu consulta, tienes tiempo. Kate Delgado nos dice por aquí, doctor, tengo gripe y dolor de garganta, pero hasta el momento no presento fiebre, lleva así 5 días. Ella se preocupa por eso, ¿qué aconsejarle entonces? Si no tienes contacto con una persona positiva en este momento y no vienes de un país donde haya endemia, de entrada no es un COVID-19. Si lo fuese, tus síntomas, como nos los cuentas, son leves. Si puedes estar en tu casa, recuerda, la tos puede durar de 4 a 6 semanas. Una tos por un simple virus respiratorio que va desapareciendo en el tiempo, que no da ahogo, que me permite comer, que no hace que pierda peso. La fiebre va espaciando y si no hago dificultad respiratoria, puedo hidratarme en casa y manejar la temperatura en casa hasta que esta desaparezca. Camila Flores dice, ¿qué puedo hacer para proteger a mi hijo de 14 meses? 14 meses todavía puedes estarlo lactando, es importante. Dieta balanceada, ya lo mencionamos, y carnet vacunal al día. Las vacunas, muchos tienden a desconocer que el adulto se vacuna, el adulto mayor se vacuna también, el adulto que tiene diabetes, nefropatía, con más razón se debe vacunar, y los adolescentes también se vacunan. Entonces el carnet vacunal al día es otra muy buena herramienta. Doctor, hablan también de bebeizos, de limón, de gárgaras. Vitamina C, por ahí leí que entonces el vinagre en la garganta, porque el virus duraba 4 días en la garganta y el vinagre con sal lo mataba. Nada de eso ha matado a nadie, pero no funciona. Si usted siente más calma, si eso lo tranquiliza, no tengo problema, ejecútelo. Pero si me lo pregunta como infectólogo, no le va a resolver la infección respiratoria, no va a evitar que progrese el cuadro si usted es una persona con factores de riesgo para tener complicaciones, pero si la tranquilidad y el estrés que sí está involucrado en cómo funciona mi defensa, si eso le alivia el estrés, puede hacerlo. Y doctor, para aclararle a los internautas, muchos se atreven a comparar Italia con Colombia y se atreven a vaticinar una tragedia como la que está pasando en Italia, que ya lleva más de 1.200 muertos, ¿no? Para aclarar esa situación también a la gente. Si no tenemos un compromiso ciudadano de autoaislarnos sin que el gobierno nos obligue y nos sancione, si seguimos utilizando los rumbeaderos hasta las 9 de la mañana, llenando restaurantes, haciendo reuniones sin sentido, llenando salones de belleza, ¿cierto? Si esto ocurre, seguramente el sistema de salud nuestro se desborda. Recuerden que eso es el primer mundo con todo el dinero. Nosotros tenemos una capacidad que, como todo el mundo, es limitada, no la podemos saturar. Ya para finalizar, doctor, en el caso de los reinfectados o los que reinciden en la enfermedad, ¿no? ¿Hasta cuántas veces puede el virus atacar a una persona? Eso es algo que día a día hemos ido aprendiendo. Inicialmente había en los casos en los cuales se seguía detectando el virus por esta tecnología que detecta, digamos que su configuración, primera vez que nos vimos dijimos de ladrillos, información genética. No sabíamos o todavía no se ha dilucidado si es que ese virus está muerto o no. Un ejemplo es rinovirus. Rinovirus puede o no detectarse por una prueba molecular. No siempre encontrarlo implica que siguió haciendo enfermedad, ¿sí? Puede ser que el virus estaba eliminando y la persona ya no tenía síntomas. Ahora, han habido casos de reinicio de síntomas, pero ¿bajo qué consideraciones? ¿Tenía qué enfermedades de base? ¿Qué edad tenía el paciente? ¿Cierto? Esto no es el común denominador. ¿Qué recomendaciones ha sacado la Organización Mundial de la Salud al respecto? ¿Tuviste coronavirus? Te aislaste 14, 15 días, una vez te hicieron el diagnóstico, así estuvieras asintomático, guarda los 15 días para poder como estar seguros
de que tu evolución es favorable. Por cierto, doctor, hoy la OMS decía algo más sobre esto. Después de 14 días, una persona que se recuperó todavía debe permanecer 15 días más aislada porque podría infectar a nuevos. Exacto, entonces son los 14 del momento en que inicia la cuarentena, pero si tienes el diagnóstico, ¿cierto? Cumples 15 días más para poder como garantizar, mientras la ciencia dilucida qué problemas hay, nos estamos reinfectando, si se reinfectan, quiénes se pueden reinfectar, qué ocurre en la reinfección, tuvo un cuadro leve y en la reinfección me dio un cuadro duro. Eso es lo que, mientras sabemos, porque recordemos esto, lo estamos viviendo día a día, pues son las recomendaciones que hay que acatar. Bueno, doctor Andrés Arias, gracias por este tiempo que nos está dando. Un mensaje final a los internautas, a nuestros seguidores de La Opinión, y a través de cuáles redes lo pueden consultar para cualquier inquietud. Seguir redes oficiales es importante, informarse por fuentes como las del Ministerio de Salud, las de la Alcaldía, Sociedad Colombiana de Pediatría, nos encuentran en Instagram como SOC Pediatría Norte de Santander. Hay un video muy interesante en el que todos los pediatras de Norte de Santander, en la representación de un grupo de ellos, les hablamos, les damos los mensajes claves. No es pánico, es tener conciencia ciudadana, autoaislarnos, higiene de manos, buena nutrición. No hay nada milagroso para prevenir ni para tratar. Al día en vacunación y ser muy responsables. Ahí me consiguen en @infectoped, pero básicamente cualquier duda, muchos estamos haciendo asesoría virtual para las dudas, por ejemplo, en menores de 6 meses, que ¿qué le damos al menor de 6 meses? Sigan con la lactancia materna. Y respecto a los colegios, porque los privados estaban indecisos si suspender o no suspender clases, yo soy partidario, papás, que desde ya el autoaislamiento debe involucrar tanto la parte privada como la pública. No podemos dejar cabos sueltos en este momento de la fase de contención. Para finalizar, las embarazadas también es una población importante. Es una población de riesgo y para ellas existe un protocolo específico de atención en el caso que llegaran como casos sospechosos a los hospitales. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por su amable tiempo, y con esta información despedimos nuestra transmisión. Agradecemos a ustedes por estar conectados con nosotros, y ya saben, sigan cuentas oficiales y tengan en cuenta que el aliado de esta pandemia es el miedo. Por lo tanto, los invitamos a que mantengan la calma. Muchas gracias. Hay algo importantísimo, es el mensaje que transmitimos los pediatras. Cuídanos y cuídate. Es algo que tenemos que replicar todo el tiempo, que la gente tiene que entender. Hasta luego y feliz noche.